Buenos días, Iglesia. Es un gusto para mí poder saludarlos a través de esta pantalla. En esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que haya estado dando vueltas en mi corazón y en la cabeza. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de cuando la crisis azota. ¿Me escuchó bien? Cuando la crisis azota. Y para ello vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes que le ocurrieron al pueblo de Israel, que nos pueden servir a cada uno de nosotros en este día. Así que por favor acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 31, en la Nueva Versión Internacional. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Un día, mientras recorría la muralla, una mujer gritó: «¡Sálvenos, su majestad!». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ella ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó la vestidura. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que el Señor me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos esta palabra del Señor Jesucristo: «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». También encontramos esta frase muy importante acerca de un escritor que dice: «Quizá la lección más importante que he aprendido al atravesar momentos de tiniebla es esta: no hay forma de evitar en esta vida el dolor y las dificultades. Puedo vivir en obediencia, practicar las disciplinas espirituales y reclamar mi identidad en Cristo, pero los problemas no desaparecerán». Al igual que los discípulos frente al dolor, exclamamos: «¿Quién pecó, este o sus padres?». Sin embargo, no es la existencia de dificultades en nuestra vida lo que indica que no estamos viviendo bajo el señorío de Jesucristo. Al contrario, el sufrimiento es una constante en la vida de prácticamente todos los grandes santos en la historia del pueblo de Dios. Es una verdad que muchos de nosotros hemos pasado la vida negándola, aunque la realidad de nuestro propio caminar nos indica lo contrario. Existe en nosotros un fuerte condicionamiento que interpreta como negativa la manifestación de cualquier clase de sufrimiento. Alguna clase de sufrimiento es virtualmente indispensable para la santidad. En la carta a los Hebreos encontramos esta asombrosa afirmación de que el Hijo de Dios aprendió obediencia por lo que padeció. De manera que al experimentar tiempos de crisis no refleja necesariamente una falta de espiritualidad en la vida de los hijos de Dios. Nuestro desafío se orienta a otro lado, que tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿cómo podemos vivir victoriosamente en tiempos de crisis?
¿Cómo podemos vivir victoriosamente en tiempos de crisis? Esos momentos son reales y debemos vivir con ellos. También es cierto que muchos de nosotros encontramos que nuestro cristianismo, entre comillas, se desmorona en esos tiempos y damos lugar a lamentos y reproches, quejas, amarguras, y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? La crisis revela lo que verdaderamente está en nuestros corazones. Si nosotros examinamos detenidamente este incidente en la historia del pueblo de Dios, que está escrito en las Sagradas Escrituras, vamos a extraer de ella algunas pautas concretas acerca de cómo conducirnos en tiempos de crisis. Esta forma de subyugar a un pueblo enemigo era común en esta época, al carecer de los armamentos que le han dado tanto poder destructivo a los ejércitos. Los generales rodeaban a un pueblo y cortaban sus vínculos con las tierras de las cuales se abastecían. Con actitud paciente esperaban el paulatino debilitamiento de la población hasta que se rindiera. El proceso era lento pero muy efectivo. Sin conocer mucho de medida, nos damos cuenta de la desesperación de los habitantes al punto que estaban dispuestos a consumir la cabeza de un asno y comer algarrobas. Las cifras que se manejaban confirman el grado de desesperación del pueblo. Al querer consumir estos elementos, la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata y un poco de algarroba, 5 piezas de plata. Si estuviéramos hablando de dólares, la cifra que estaba manejando es de $5,000 aproximadamente. Los israelitas habían sobrepasado los límites de lo normal y se encontraban en una crisis de magnitud abrumadora. En medio de esta situación de desesperación, se nos presenta una escena de horror. Dice la palabra: pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: ayúdame, oh rey, señor mío. Y él respondió: si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era? ¿De la Gad? Y el rey dijo: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer me dijo: dame tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella: da tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. En este espantoso relato podemos captar el grado de abatimiento al cual había llegado la población sitiada. El reclamo no tiene que ver con la pérdida de su hijo, sino con el comportamiento injusto de su vecina. En esta desgraciada conducta es que encontramos nuestra primera lección acerca de la crisis, y es la siguiente: en tiempos de extrema angustia estamos dispuestos a considerar alternativas y salidas que en otro tiempo hubiéramos considerado abominables. Cuando nuestra desesperación sobrepasa los límites de lo que es tolerable, hasta lo impensable se torna atractivo. En tiempos de crisis en nuestra propia vida podemos empezar a contemplar soluciones que en el pasado hubiéramos descartado categóricamente. Un padre desesperado porque no encuentra trabajo comienza a pensar en robar. Un matrimonio desgastado por los argumentos y las discusiones comienza a pensar en la separación. No importa cuál sea la situación, debemos tener en claro que en tiempos de dificultad perdemos la perspectiva y luego sufrimos las consecuencias. En tiempos de crisis no se debe tomar ninguna
decisión más allá de las imprescindibles para seguir con la vida. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, se rasgó la vestidura por la magnitud de la calamidad que estaba presenciando. Entonces él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Aquí encontramos un segundo comportamiento que es típico en situaciones de crisis: buscar a quién culpar por lo que estamos pasando. El rey no había provisto de ningún tipo de formación en su reinado, en la angustiante situación que sufría el pueblo, y lejos de señalar un camino para la circunstancia, se había paralizado, esperando algún tipo de milagro. Cuando nos sentimos agobiados por una fase como esta, es muy común que usemos la poca energía que nos queda en fogosas denuncias de las personas que consideramos culpables por la calamidad experimentada. Y en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo en este momento, la mayoría de las personas, pues, lo que saben decir es que están culpando al gobierno por todo lo que está aconteciendo, en vez de ponerse a orar, a interceder por las autoridades que Dios ha establecido sobre la nación, para que Dios les dé sabiduría y que ellos puedan conducir al pueblo como debe ser, en lo justo, en lo correcto. Cuando los israelitas se encontraban frente al Mar Rojo con el ejército del faraón a sus espaldas, atacaron a Moisés y le reclamaron fuertemente. Gedeón, al ser visitado por el ángel, no vaciló en ventilar sus frustraciones por el abandono, entre comillas, en que Dios los había sometido. Cuando los hombres de David regresaron de una campaña, encontraron que los amalecitas habían arrasado su campamento. Atacaron a David y quisieron apedrearlo. El hecho de que estas denuncias proveen una escapatoria para nuestros sentimientos de frustración, pero rara vez contribuyen a solucionar la situación que estamos enfrentando. Al contrario, muchas veces sirven como una distracción que no nos permite realmente concentrarnos en lo que sí deberíamos estar haciendo. De aquí encontramos una segunda lección acerca de lo adecuado en tiempos de crisis. No perdamos tiempo buscando culpables, porque servirá de muy poco. Además, esto no nos va a ayudar en nada. Como usted se imagina, el profeta Eliseo ya estaba al tanto de las intenciones del rey, porque Dios mismo se lo había revelado. No obstante, el rey envió un siervo a que hiciera justicia, dándole muerte a Eliseo. Cuando llegó a la puerta de la casa, ésta estaba cerrada. Entonces el profeta Eliseo le dijo: oigan la palabra del Señor. Así dice: mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá en un ciclo, y 2 medidas de cebada en un ciclo. La profecía de Eliseo es asombrosa, porque ni siquiera había harina o cebada en la ciudad de Samaria para que se pudiera proclamar semejante extravagancia, porque estaban a punto de comer cabezas de asno, o si no, de algarrobas. ¿De dónde iba a salir la harina? ¿De dónde iba a salir la cebada? La reacción del oficial del rey es absolutamente predecible. Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podrá suceder tal cosa? El incidente ilustra el principio acerca del comportamiento adecuado en tiempos de crisis.
No es bueno tomar decisiones a la ligera, ni tampoco resulta productivo invertir tiempo culpando a los demás por nuestra situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en las palabras mismas del profeta Eliseo. En tiempos de crisis solamente el Señor tiene la perspectiva y la dirección apropiada para nuestra vida. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta entonces? Es buscarle a Él. Claro, esto suena muy simplista. Nos evitaríamos muchos problemas si lo practicamos constantemente. Lo único que nos puede orientar es una palabra que viene del trono de Dios. Notemos cómo grandes hombres y mujeres de Dios buscaron su rostro en esos tiempos críticos, en esos tiempos de tribulación. Miremos algunos ejemplos en la Sagrada Escritura. Abraham intercedió a favor de Lot y su familia, porque la destrucción venía sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y a través de aquella intercesión que Abraham hizo, Lot y su familia fueron librados. Moisés le dijo al pueblo: ustedes han pecado delante del Señor. Voy a subir al monte donde está Dios. Quizá pueda hacer expiación por el pecado que han cometido. Y a través de aquella intercesión de Moisés, Dios perdonó al pueblo. David, frente a la rebelión de su gente, estaba muy angustiado, mas él buscó a Dios y se fortaleció en su Señor, su Dios. El apóstol Pablo tenía una espina en la carne que le producía muchas dificultades. Rogó al Señor por su situación y en medio de la súplica vino la palabra de Dios que le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. También encontramos al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tu voluntad se quiere hacer en mi vida. La dificultad que tenemos en tener esa comunión constante con Dios radica en el hecho de que todas nuestras emociones nos invita a la obsesión con lo nuestro. Por esa razón no podremos procurar el rostro de Dios si no estamos dispuestos a imponer nuestra voluntad. Sobre el grito desesperado de nuestra alma, que pretende alivio inmediato. Para el Hijo de Dios realmente el único camino que nos va a ayudar es lo que decía el rey David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a su pueblo. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. En la reacción del oficiante al rey encontramos otro elemento para un comportamiento correcto en tiempo de crisis, y es el desafío de caminar por fe. Una vez recibidas las instrucciones de parte del Señor, debemos poner lo que corresponde a nuestra parte, es decir, el creer la palabra y ponerla por obra. Justamente aquí se presenta el mayor desafío
porque la palabra seguramente sonará como una locura a nuestros oídos, especialmente tomando en cuenta las circunstancias en las cuales nos encontramos. La respuesta que Dios le dio a Moisés frente a los reclamos del pueblo fue: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes y ustedes estén tranquilos. ¡Qué locura!, dirán algunos, en pensar recibir esta oferta, porque tenían al mar de frente y a sus espaldas venía el ejército egipcio levantando una gran polvareda. Entonces fueron momentos de angustia, de desesperación, y empezaron los reclamos a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Buscar a Dios. Y Dios hizo aquel milagro poderoso que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Y así fue. Y luego Faraón, juntamente con su ejército, quisieron hacer lo mismo, pero ellos quedaron sepultados en el mar. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! Ahora consideremos situaciones más cotidianas. Usted se está quedando sin dinero y el Señor le indica que ofrende lo último que le queda. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Obedecer o desobedecer? Son momentos en los cuales Dios nos pone a prueba. Y allí es cuando nosotros debemos accionar en fe y creerle a Él. Está triste porque perdió su trabajo y el Señor le dice: regocíjate. De nuevo te digo, regocíjate. Está perturbado porque no puede lograr que un proyecto avance, no importa cuánto discuta o argumente. Y el Señor le dice que en la quietud y la confianza está su fuerza. El hecho es que no importa de cuál ángulo lo miremos, las propuestas de Dios nos incomodan y no podría ser de otra manera, pues siempre chocan con los valores y deseos de la carne. Solamente si andamos en el Espíritu podremos vencer estos deseos. Es fundamental caminar por fe, porque hemos perdido la perspectiva y la capacidad de reflexionar. La historia que hoy hemos mirado termina de una manera extraordinaria, asombrosa. Había en la puerta de la ciudad 4 leprosos. No podían entrar en la ciudad a causa de su enfermedad. Y fuera de la ciudad tampoco tenían alimentos. Dados por perdidos, decidieron ir al campamento de los asirios. Cuando llegaron los asirios, se habían ido. Estos hombres indignos e inmundos para la sociedad de la época fueron los primeros en tener acceso ilimitado al campamento abandonado. Comieron y bebieron y tomaron algunas cosas del botín que había allí. Fueron ellos además quienes trajeron las buenas noticias a la ciudad. Y tal como había proclamado el profeta Eliseo, una medida de flor de harina volvió a venderse en un ciclo de plata. Esta conclusión tiene también una lección para nosotros. En cada situación difícil hay oportunidad para ver las manos poderosas de Dios obrando maravillas a favor de su iglesia. Su intervención es asombrosa y contradice todas las predicciones humanas acerca del probable desenlace de la situación en crisis. Toda su iglesia puede regocijarse en la visible manifestación de su poder, pero solo algunos podrán participar de las primicias
de esta fiesta, y son aquellos que cometieron la locura de moverse en fe. Los leprosos no tienen una fe ejemplar, fueron al campamento enemigo, pero no les quedaba de otra opción. Su fe fue la expresión mínima posible de confianza en Dios. Lo increíble es que Dios honra aún manifestaciones tan débiles e incompletas como esta. Al igual que el padre del epiléptico podemos exclamar: creo, ayúdame en mi incredulidad. Porque no nos damos cuenta qué débiles y tendientes a las dudas en nuestra fe. Aún así, quienes se atrevan a seguir el camino señalado por Dios en medio de la crisis de esta vida podrán disfrutar de las experiencias espirituales más extraordinarias. En conclusión tenemos, en primer lugar, número 1, en tiempos de crisis no se debe tomar ninguna decisión más allá de las imprescindibles para seguir con la vida. Número 2, no perdamos tiempo buscando culpables, porque no nos servirá de nada. Número 3, buscarle a Él. El Señor tiene la perspectiva y la dirección apropiada para nuestra vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Número 4, el desafío de caminar por fe. Bueno, iglesia, en esta mañana pues es lo que Dios nos trajo para que podamos reflexionar y poner por obra su palabra. Gracia y paz, mis amados.